otro Dios. Eres digno de suprema alabanza, eres digno de ser exaltado, Señor, de ser adorado, de que todo lo que respira alabe tu nombre, todo lo que se mueve te exalte a ti, Señor. Grande eres por siempre. Te damos honor y te damos alabanza esta noche, Señor. No hay nadie como tú. Recibe nuestra alabanza, el fruto de labios que con gozo hoy podemos darte a ti, Señor. Aleluya. Grande por siempre eres tú, Señor. Recibir
Señor. Por eso te adoramos, porque reconocemos que fuimos creados para la gloria, para la alabanza de tu nombre. Solo tú eres digno, solo tú eres santo, Señor. Solo tú eres el eterno, el Dios grande, el temible eres tú, Señor. Qué privilegio tenemos de adorarte, Señor, de estar delante del que creó los cielos y la tierra, de estar delante del grande, del fuerte. Nadie más, Señor, se compara a tu nombre, a tu gloria, Señor, a tu hermosura. Aleluya. Sí, Señor, te adoramos esta noche. Bendito sea tu nombre, Señor. Oh, sí, Señor. Digno eres. Precioso eres, Señor.
has sido paciente, has sido fiel. No nos has pagado conforme a nuestras obras, te has manifestado en nuestras vidas, Señor. Has mostrado la verdad de tu palabra y tu fidelidad. Conocemos tu bondad, hemos probado que tú eres bueno y te agradecemos. Gracias por la vida, porque podemos estar en pie. Gracias, Señor. Por el aliento, por las fuerzas, por tu protección, por tu provisión. Padre, gracias por sostenernos, por sustentarnos. Porque si no hemos vuelto atrás es porque tú nos has sostenido con tu diestra. En medio de la aflicción, de la prueba, de la dificultad, tú has estado con tu pueblo para sostener. Te damos a ti las gracias, Señor, y esperamos en ti. Te pedimos tu manifestación, te pedimos que continúes obrando, revelándote, guiando nuestra vida, ordenando nuestros pasos, nuestros pensamientos. Continúe manifestando tu poder, Señor, dando gloria a tu nombre en nuestra necesidad, en nuestra debilidad, en nuestra ignorancia. Padre, te pedimos tu ayuda. Te necesitamos. Te pedimos que hables a nuestro corazón mientras meditamos en tu palabra, que nos afirmes, perfecciones, establezcas y nos capacites para poder hablar con otros. En el nombre de Jesús oramos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Pueden sentarse, por favor, y vamos a la palabra de Dios. Vamos a continuar enfocados en la palabra, la importancia de la palabra, enfocados en un verdadero discípulo o en los verdaderos discípulos. Pero quiero hacer brevemente una reseña de la reunión del miércoles pasado, donde teníamos en la instrucción dada por el apóstol Pablo a Timoteo de que predicara la palabra a tiempo, fuera de tiempo, que redarguyera, que corrigiera, que instruyera. Y yo les decía, es importante que entendamos que el apóstol Pablo estaba hablando con Timoteo, un ministro, se cree que era un pastor establecido por el apóstol Pablo, igual que Tito, pero que nosotros tenemos que tomar esa instrucción de compartir la palabra, de predicar la palabra. Y yo le daba algunas razones. ¿Por qué predicar la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios nos revela la provisión de Dios para nuestra vida. Nosotros sabemos lo que Dios ha hecho a favor nuestro por la palabra de Dios. Y la gente necesita saber cuál es la provisión que Dios ha hecho. También porque la palabra de Dios nos revela cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Y entre otras cosas sabemos que la voluntad de Dios es nuestra santificación, la voluntad de Dios es nuestra salvación, nuestra prosperidad, nuestro bienestar. La Biblia dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Entonces podemos conocer la voluntad de Dios para nuestra vida, podemos conocer la provisión de Dios a favor nuestro. Pero también compartía la idea de que es importante predicar la palabra de Dios porque hay demasiada mentira y engaño en el mundo. El mundo está lleno de confusión y nosotros podemos conocer la verdad y estar callados. Y entonces yo le hablaba acerca de la importancia de tomar esta responsabilidad, este reto de compartir con otros lo que hemos recibido. Así como cuando Jesús le dijo al ex endemoniado: vete a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas Dios ha hecho en tu vida. Tenemos que contarle a la gente lo que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Cuántos duermen con paz? Esa es la palabra que Él da, la paz a su amada. ¿Cuántos tienen libertad? La palabra de Dios dice que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cuántos tienen el gozo de la salvación? El gozo de la salvación es un resultado de haber entendido: estoy perdonado, soy bienaventurado porque ya no hay culpa sobre mí, ya no hay condenación. El Señor me ha salvado, me ha trasladado de la muerte a la vida. Y la gente necesita saber eso. Entonces es importante que en un mundo lleno de mentiras proclamemos la verdad, porque hay tantas doctrinas, tantas desviaciones, tantos mitos, tantas fábulas, dice la palabra. Y la gente necesita conocer la verdad. Y también compartía la importancia de que tenemos que tomar esa responsabilidad de publicar la palabra, de anunciar la palabra, de predicar la palabra, porque
es una tarea nuestra. Leíamos que en Proverbios 12:26 dice que el justo sirve de guía a su prójimo. Entonces, si usted es un justo, usted debería estar guiando a otros. ¿Hacia dónde? Hacia la vida, hacia Jesucristo. La gente en el mundo guía a las personas hacia lo que ellos conocen, hacia lo que ellos saben, hacia lo que ellos hacen, ya sea a la maldad, al pecado, o ya sea a las fuentes incorrectas sobrenaturalmente hablando. Por ejemplo, hay gente que recurre al ocultismo, a la santería y a todas esas cosas. Y siempre hay alguien que induce a otro. No, te voy a decir a dónde ir. Nosotros tenemos que guiar a la gente a Cristo. Y también hablaba finalmente de que tenemos que predicar la palabra porque hay un día de juicio y el mundo no lo sabe. La palabra de Dios dice, y esto tampoco la gente lo sabe, está establecido para los hombres que mueran ¿cuántas veces? Una sola vez. No hay reencarnación, no hay ciclos de vida para otra oportunidad, no hay aniquilación, que cuando la gente se muere todo se acabó. No, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. La gente necesita saber eso. Hay que compartirle a la gente que hay un juicio después de la muerte. Entonces tomábamos esa dirección, y ahora quiero ocupar el capítulo de 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16. De hecho, solamente el leer todo el capítulo puede bendecir nuestra vida, Dios hablar a nuestro corazón mientras leemos todo el capítulo. Pero yo quiero posteriormente hacer énfasis en algunos versos en particular, algunos versículos nada más. Segunda de Timoteo, capítulo 3 todo el capítulo. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Quiero que leamos todo el capítulo porque el apóstol Pablo aquí hace una advertencia que ahora ya no es algo que esté en el futuro, sino que es una realidad. Mira lo que el apóstol le dijo a Timoteo: también tienes que saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado
toda buena obra. Amén. Este capítulo contiene ideas sumamente importantes y están enlazadas y están conectadas con la idea principal que compartí en la sesión anterior relacionada con predicar la palabra. Y es que en este capítulo el apóstol Pablo advierte, por revelación del Espíritu, que era quien nos inspiraba para hablar, el apóstol Pablo le dice a Timoteo que en el futuro él visualiza, él sabe de que iban a venir tiempos donde la maldad de la gente se iba a multiplicar de una manera tremenda. Y la lista que él hace para describir las cualidades de la gente realmente es impresionante. Es impresionantemente negativo. Cuando él habla de hombres amadores de sí mismos, nos habla de egoísmo, habla de avaricia, nos habla de codicia. Otras versiones dicen amantes del dinero, amantes de las cosas materiales, gente vanagloriosa que se está sintiendo satisfecha de la gloria terrenal, se está sintiendo satisfecha de cosas vanas que realmente no tienen valor, gente soberbia, orgullosa, arrogante, hablando blasfemia, maldiciendo el cielo, maldiciendo las potestades superiores, maldiciendo a Dios, maldiciendo la iglesia, maldiciendo la Biblia, desobedientes a los padres, una generación rebelde, una generación que no reconoce la autoridad, que no respeta, ingratos, una generación que no reconoce el bien recibido y que no corresponden a los beneficios, sino que como que si fuera obligación de las personas o incluso en la familia de los padres el poder servirles, beneficiarles y ayudarles, y no hay ni siquiera una actitud de gratitud, ni mucho menos palabras o actos para corresponder el bien recibido. Impíos, gente inclinada a la maldad, la inmoralidad que vemos ahora, la corrupción, la degeneración, la depravación de la gente, sin afecto natural, o sea, gente simple, gente indiferente, que no tienen esa inclinación natural o por la familia o por los hijos. Por ejemplo, en el caso del aborto, no hay ni siquiera el afecto natural de una madre a favor de su hijo o de su hija que todavía no ha nacido, y están dispuestas a poder asesinarlo antes de que nazca. Implacables, o sea, que no se detienen en su maldad. Gente que comete asesinatos, que secuestra, que realiza toda clase de maldades y no se detienen. Calumniadores que acusan, que señalan, que levantan falsos testimonios con tal de dañar a otro, con tal de conseguir beneficios. Amadores de los deleites más que de Dios. Una búsqueda del placer, de la satisfacción personal por todos los medios posibles, sin ninguna inclinación hacia Dios o a su palabra, y mucho menos sin temor, o mucho menos no teniendo, bueno, sin temor a Dios. Ahora, el verso 5 pone en realce un detalle sumamente importante, y es que mucha de esta gente perversa o malvada, la peor característica que tiene no es ninguna de las que he mencionado, sino esta que está en el verso 5, que tendrán apariencia de piedad, pero van a negar la eficacia de ella. A estos también evita, le dice el apóstol Pablo. O sea, mire, una cosa es que la gente sea malvada, que la gente sea egoísta, que la gente pueda ser calumniadora, que puedan ser ingratos, que tengan todos los defectos o la mayoría de estos defectos o de cualidades negativas que están descritas aquí. Pero otra cosa es que la gente, teniendo esas cualidades, finja, tenga una apariencia de santidad, de bondad o de justicia. En el caso de los fariseos, por ejemplo, el Señor los llamó sepulcros blanqueados, porque aunque ellos no llegaban realmente a cumplir esta descripción, no se podría aplicar a un fariseo, de esa maldad, de ser implacable, de ser ingrato, de ser impíos. Pero sí había en ellos una hipocresía, porque querían mostrarse limpios ante la sociedad, ante la gente, pero por dentro había maldad, por dentro de ellos había orgullo,
había un sentimiento de justicia y menospreciaban a los demás. Entonces imagínense esto: si los fariseos fueron condenados por el Señor y señalados por su hipocresía, porque siendo injustos, siendo pecadores, arrogantes, siendo justos en su propia opinión, se vestían de un manto de piedad, de santidad, y se mostraban que eran bien religiosos. Y Jesús señala que acostumbraban a extender sus filacterias, a levantar su vestidura para que vieran los flecos y para que vieran que estaban orando de una manera pública. ¿Cuánto más una persona que es cruel, que está llena de odio, de maldad en su interior, que es egoísta, que es codiciosa, que ama más los deleites que a Dios, pero que tiene apariencia de piedad? Y entonces Pablo lo que hace prácticamente es describir el tiempo en que nosotros vivimos, donde hay mucha gente que ha llegado a ese nivel de maldad. Entonces Pablo advierte por el Espíritu, así como también advierte que algunos iban a apostatar de la fe porque van a escuchar a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Pablo estaba obteniendo una revelación dada por el Espíritu Santo de que la sociedad se iba a corromper, que la maldad se iba a multiplicar. Y nosotros como iglesia tenemos que saberlo. Eso no tiene que sorprendernos. Si usted mira en el mundo actualmente, con la identidad de género, toda la depravación que hay, con el lenguaje inclusivo, una tontera, una torpeza terrible, cambiando el todas y el todo por el todes, y un montón de cosas ridículas y absurdas en las que el mundo ha caído. Han metido leyes en algunos países, por ejemplo, donde ya no se va a ocupar el término madre ni el término padre, porque eso no es inclusivo. Y entonces el mundo está cayendo en una convulsión, en una revolución de maldad tremenda. Y entonces el punto máximo de la maldad es querer mantener una apariencia de piedad. Y entonces podemos entender por qué el apóstol habla acerca de que son tiempos difíciles. Porque no solamente la maldad se va a aumentar, no solamente vivimos en una sociedad materialista, sino una sociedad sin afecto, sin amor, sin gratitud, sin respeto por la autoridad. Yo platicaba con alguien con respecto a cómo era diferente la pobreza antes y cómo es la pobreza ahora. Porque la pobreza antes era que la familia vivía en una sola pieza en el mesón y la gente o los niños se criaban sin mucha ropa. Si acaso estrenaban en Navidad y en el Año Nuevo, estrenaban cuando hacían la primera comunión, pero no era una cuestión donde hubiera muchas opciones, donde no había alimento y había que vivir limitados. Y suenan aquellas historias que te parecen increíbles de algunos ancestros que decían: y comíamos 3 con un huevito tibio. Ese era el nivel de pobreza de antes, donde no habían zapatos para poder botarlos, donde no había exigencia por una marca, donde no había la posibilidad de andar combinando zapatos, de andar combinando carteras, porque si acaso había una, entonces había una, si era lo que había que ocupar. Pero ahora, ¿cómo es la pobreza? Ahora la pobreza es bien diferente, porque los pobres de ahora tienen teléfono. Los pobres de ahora van a comer de vez en cuando a McDonald's. Los pobres de ahora a veces tienen carro. No tienen para comprar gasolina, pero tienen carro. Entonces los pobres de ahora tienen varias carteras, tienen varios pares de zapatos, entonces, y viven angustiados: y Señor, bendíceme, Padre, ayúdame. Pero se sienten en una escasez, aunque realmente no han vivido en pobreza. Yo he escuchado historias de gente, y así que he conocido, no historias que han venido de una boca hacia otra y hacia otra, sino personalmente, con gente que me ha dicho que: mire, pastor, yo comía hojas de jocote. Hubo un hermano que me contaba que andaba matando pijubios para comer. Imagínese usted. Y entonces historias, hermano, con respecto a la pobreza, con respecto a la necesidad. Pero en ese ambiente de pobreza se criaron hijos agradecidos. En ese ambiente de pobreza se criaron hijos que hacían el bendito. ¿Se acuerdan del bendito? ¿Cuántos hacían el bendito? Son la generación pasada y la antepasada, ¿verdad? Ya la generación de ahora no sabe ni qué es eso.
Si acaso el hijo llega a la casa y le levanta la cabeza al papá, ¿verdad? No hay respeto, no hay un amor, no hay un afecto. Los hijos antes se acercaban como que por naturaleza a abrazar a la mamá, a la viejita, al viejito. Era como normal. Y podría ser que sin los derechos humanos los hijos habían recibido un leñazo, un chancletazo o muchos chancletazos con Gina Balco o lo que fuera, pero los hijos llegaban de regreso a abrazar a la mamá, respetaban al papá. Y ahora no, hay una generación de hijos irreverentes, de hijos que menosprecian a los viejos, los menosprecian porque no saben usar una tablet, porque no saben cómo usar una computadora y hacen expresiones o hacen comentarios acerca de la inutilidad, acerca de lo inútiles que son sus padres, que no pueden usar ni un teléfono. Y entonces vemos en la realidad, estoy tratando de hacer aplicable lo que estamos leyendo, vemos la realidad de una sociedad que se ha corrompido y que en términos generales ha afectado a la humanidad, porque hay una simpleza, hay una indiferencia. Los hijos antes tenían una actitud de respeto por los padres. Por ejemplo, si nos dejaban salir a la calle, andar jugando ladrón librado o cualquier juego, ¿verdad? Entre los vecinos, y el papá o la mamá decía, pero a las 8 te metes. No, él no estaba pendiente de que había que ir a meterse. Pero ahora, ¿verdad? Con los hijos, no, ya tengo 18 años y va a pensar que me va a estar diciendo que no voy a venir. Si ya estoy grande, mamá, la monjita hablándole a la mamá que está grande. No está grande en realidad todavía. Hay una actitud de irreverencia, de respeto, en diferentes niveles. Pero en sí, el punto más grande es, por ejemplo, ahora cuando lo trasladamos a la iglesia y encontramos líderes corruptos, líderes inmorales, que es el punto particular de la sociedad en la que vivimos ahora, con esa degeneración de la identidad de género, donde estos líderes tienen apariencia de piedad, hablan de que el amor es el amor y que la iglesia tiene que ser inclusiva y que hay que perdonar y que hay que aceptar. Tienen una apariencia de piedad, pero en el fondo no hay un interés por agradar a Dios ni por amar a Dios, sino que hay una búsqueda por el placer. Una búsqueda por satisfacer, por encontrar los deleites, por disfrutar de la vida, disfrutar de los bienes materiales, disfrutar de todo eso. Entonces es importante que nosotros como iglesia estemos claros que a nosotros nos ha tocado vivir los tiempos que el apóstol Pablo advirtió que vendrían. ¿Estamos hasta ahí? Estamos viviendo en tiempos, hermano, y nosotros al ser países del tercer mundo, la maldad incluso nos llega a tratar. Gracias a Dios por eso. Los niveles de maldad, los niveles de corrupción, los niveles de inmoralidad nos llegan, pero de rebote, pero llegan. Me contaba Pastor Joey de que hace algunos meses en algunas escuelas públicas en los Estados Unidos habían comenzado a meter ciertos personajes que se llaman drag queen, para leerle cuentos a los niños y para poder darles lecciones y para poder enseñarles. Y esos personajes son realmente transvestis, son hombres vestidos de mujer, pero de una manera extravagante, se maquillan de una manera pero horrible, usan pelucas, uñas que parecen a saber de qué animal, y colores y vestimentas terribles, porque están como tratando de lavarle el cerebro a la nueva generación que se está levantando. Y lo peor del caso es que ha sucedido también dentro de algunas iglesias en los Estados Unidos y en Europa. Entonces usted puede decir, ¿de verdad eso está sucediendo? Sí, es que esto es una realidad ahora. Gente que tiene apariencia de piedad, gente que camina en amor, que camina en perdón, que camina en misericordia. Esa es la apariencia de piedad. Pero internamente están buscando los placeres más que agradar a Dios. Internamente se aman más a sí mismos. Internamente están buscando los deleites y vivir de una manera egoísta. Y eso es la realidad en la cual nosotros vivimos ahora. Entonces el problema ahora no es tanto que haya tanta maldad, el problema más grande no es que haya tanta
tanta maldad y tanta inmoralidad. El problema es que hay demasiada gente con apariencia de piedad que no viven practicando lo que profesan. Y entonces encontramos que el carácter del ser humano se ha ido depravando, degenerando hasta llegar a esos niveles. Entonces, entendiendo que ese es el ambiente en el cual nosotros vivimos, el apóstol Pablo le da un consejo a Timoteo que nosotros tenemos que tomar en cuenta, que tenemos que prestarle atención. Y quiero comenzar entonces señalando el hecho de nuevo de que la palabra tiene que tener el lugar, la importancia, la relevancia que Dios le ha dado. Nosotros tenemos que valorar la palabra de la manera en que Dios la valora. Y entonces en el verso 16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Vea, la palabra de Dios tiene varios propósitos. La palabra de Dios sirve para poder enseñar a la gente, para poder instruirla, para poder levantar la fe de las personas. ¿Alguien dice amén a eso? Sirve para enseñar, pero también sirve para redarguir, es decir, para convencer de lo que está mal y hacerle reflexionar y hacerle considerar sus acciones, su conducta, el peligro al que se está exponiendo, dónde va a terminar su vida si sigue igual, y que esto lo lleve a un cambio de actitud. Eso es redarguir, es como convencer de lo malo que está haciendo y tratar de traer a la persona a un cambio. Corregir, señalar de una manera directa lo equivocado, señalar la conducta errónea y hacerle ver por cuál conducta sustituir. Y también dice que para instruir en justicia, la instrucción, la enseñanza. Ahora, vea que en el verso 17 dice que el propósito o la finalidad, entonces entendamos que el Evangelio, la palabra de Dios, tiene como propósito la transformación del ser humano. El propósito, el fin es que el hombre de Dios sea perfecto. Perfecto significa completo. Entonces el propósito de la palabra de Dios es que aquellos que se escapan del mundo, aquellos que antes eran esclavos del pecado, del diablo y de la muerte, pero son rescatados por el Hijo y obtienen libertad, el propósito de Dios no es solamente que sean libres, sino que sean perfectos y que estén enteramente preparados para toda buena obra. Y allí, hermanos, hay un enfoque sumamente importante. Si todo cristiano pudiera lograr, así como nosotros llegamos a una especie de madurez física, donde se desarrollan todas nuestras facultades en cuanto al cuerpo, a lo largo de una etapa que ya está determinada, ¿verdad? Que la infancia, la adolescencia, la juventud, adulto, ya es un adulto, ya se desarrolló el cuerpo. Si nosotros pudiéramos desarrollar una madurez en lo espiritual después de tantos años, simplemente porque han pasado los años, eso sería algo muy beneficioso. Pero en lo espiritual no sucede como en lo natural. En lo espiritual hay que ser intencional. Usted tiene que anhelar la leche, usted tiene que anhelar la palabra de Dios, usted tiene que escudriñar la palabra. Usted tiene que ejercitarse para la piedad. ¿Alguien me está oyendo? Usted tiene que hacer cosas para poder crecer. Usted tiene que ejercitar sus sentidos en el discernimiento del bien y del mal. No es automático. No es solamente por celebrar aniversarios que se llega a la madurez. Pablo le reprocha a los corintios que son como niños que tienen pleitos, a pesar de que tienen dones espirituales y están experimentando el respaldo, la presencia de Dios. Todavía son carnales, porque tienen pleitos entre ellos, no han logrado vivir en la madurez del respeto, no han logrado vivir en el nivel del amor, de la consideración a los demás, y Pablo les reprocha eso. Entonces nosotros podemos considerar este asunto. El propósito del Evangelio es la transformación del ser humano, mientras que por un lado en el mundo sin Cristo
Y sin el Evangelio se degenera y se deprava a su máxima expresión, como la lista que ya leímos, y se visten de un ropaje de piedad. En Cristo, por medio del Evangelio, las personas pueden cambiar. Las personas pueden ser perfeccionadas, las personas pueden ser capacitadas para toda buena obra. Y hermano, las buenas obras son que el verdadero creyente vaya y liberte a otro que está cautivo. Las buenas obras son que usted con la palabra consuela a los que tienen luto. Las buenas obras son que usted va y ministra, ora por otras personas. Las buenas obras tienen que ver con aquellas acciones que usted realiza para poder bendecir a otros, defender a los débiles, libertar a los cautivos. Y entonces con el Evangelio y con el Espíritu Santo, una persona que antes era esclava del pecado y que estaba condenada a una eternidad sin Cristo, ahora puede convertirse en una persona perfecta y completamente preparada para el servicio de Dios y del pueblo de Dios. Entonces entienda esto, que el propósito de la Escritura es transformar al ser humano y capacitarlo para toda buena obra. Usted tiene que verse a usted mismo, a usted misma, como un siervo de la justicia, como un siervo de Dios. ¿Hay alguien aquí esta noche? Porque me siento solo. Usted tiene que ser guía de los siervos. Usted tiene que pensar de esta manera. A usted le ha sido confiado un mensaje, a usted le ha sido confiada una revelación, un entendimiento que la gente no la tiene. No la mantenga escondida, proclámela, háblela, publíquela, compártala con otras personas. Hay esperanza para el mundo y esa esperanza es Cristo. La Biblia dice claramente: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El mundo va a seguir esperando la tercera guerra mundial, el mundo va a seguir esperando a los zombies, el mundo va a seguir esperando un nuevo orden. Pero la iglesia sigue esperando cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. La iglesia sigue esperando la manifestación gloriosa del Rey. La iglesia sigue esperando y mientras se manifiesta, predicando que el reino de los cielos se ha acercado. Pero hermanos, esto es una posición activa. Y por eso estoy detenido en esta secuencia, en esta serie enfocada en la importancia de la palabra, en la importancia de un verdadero discípulo, porque un verdadero discípulo está ubicado en el espacio-tiempo. Usted tiene que saber en el tiempo que estamos viviendo. Y usted tiene que saber cómo vivir en este tiempo. Usted tiene que saber qué es lo que viene. Por la palabra lo podemos saber. Usted tiene que saber cuál es la provisión, los recursos que Dios ha dado para que usted enfrente y salga adelante como más que vencedor. Porque eso dice la palabra, que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Una de mis escrituras favoritas, cuando dice que ni los ángeles, ni los principados, ni ninguna cosa creada nos pueden separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Y entonces, ¿por qué se pierden los creyentes? Si nada nos puede separar del amor de Dios, porque voluntariamente nos damos la vuelta y nos vamos. Porque voluntariamente nos descuidamos en nuestro alimento espiritual. Porque voluntariamente descuidamos nuestra comunión con Dios. Nuestra comunión con Dios, hermanos, no consiste en los cultos. Nuestra comunión con Dios es diaria. Consultarle a Dios. Darle gracias a Dios. Interceder por otros. Adorar a Dios. Diariamente, deleitarse en las obras de Dios, bendecir al Señor, o sea, como algo continuo, algo constante y que fluye naturalmente en esa vida de fe, como el apóstol Pablo llama. La vida que ahora vive en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. Darle gracias al Señor por su amor, darle gracias a Dios por su protección, darle gracias a Dios por el cuidado que Él tiene de nosotros. Pero es un asunto, hermano, consciente, estar conectado con el Rey. Recuerdo que siendo jóvenes, cuando yo ya conocí el Evangelio, tenía un pariente, un familiar que era un poco mayor que yo, y él actuaba de una manera muy religiosa, según la religión oficial. Y un día lo encontré viendo unas películas que no eran nada edificantes, espiritualmente hablando, entonces lo reprendí.
Yo estaba joven, estamos hablando de los 19 años, casi los 20, y entonces le dije yo, ¿y por qué estás haciendo esto? Ah, me dijo, porque me gusta, me dijo. ¿Y cuál es el problema? Me dijo. Él era mayor que yo. Y le digo, el problema es de que tú supuestamente tenés una posición religiosa y hablas de la religión y esto y lo otro. Y no se me olvida lo que me contestó. Y me dijo, pues eso es verdad, me dijo. Yo voy a la iglesia, yo creo en esto, aquello, lo otro. Pero yo te voy a decir algo, bueno, yo no voy a vivir todo el día pensando en Dios, me dijo. A mí me marcó esa respuesta. Yo no voy a vivir todo el día pensando en Dios. Yo me quedé analizando, o sea que pensar en Dios tiene un huequito, tiene un lugar, tiene un espacio en el tiempo, en la agenda. Pero Él no va a vivir todos los días pensando en Dios. Ahora, qué contrario el principio de la palabra, ¿verdad? Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Pensando en la palabra, pensando en las promesas, pensando en la escritura, en las enseñanzas, en la presencia de Dios, en la obra de Dios. Hermanos, es una bendición. Si lo malo es que nosotros automáticamente nos desconectamos y caemos en el mundo, en las adicciones, en las facturas, en las cuentas, en el colegio y hasta aún las tareas lo sacan de onda a usted, ¿verdad? Si solo eso es una gran carga, hermano. Las tareas que dejan los padres ahora. Y el papá ya se graduó, ya salió y sigue haciendo tareas. Entonces, es bien fácil que la presión del mundo nos desenfoca. Pero qué bueno fuera que nosotros usáramos lo contrario de lo que este pariente me dijo. Y que cada día viviéramos pensando en Dios. Pensando en que el Rey ya viene. Pensando que Él dijo, aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Porque, hermano, mientras pensamos en la palabra y en las promesas, podemos convertirnos en hacedores de la palabra esperando que Dios cumpla sus promesas. ¿Alguien dice amén? Ahora, si nosotros vivimos meditando en la palabra, una instrucción dada por el Señor, una de las cosas que vamos a lograr es la transformación de nuestro carácter. Porque ese es el propósito de la Escritura. El propósito de la palabra es transformar al ser humano y capacitarlo para las buenas obras. Entonces vemos acá un detalle también que es importante para mí señalar, y es que 2 Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios, y como a mí me gusta poner en alto o sacar en relieve algunos detalles, es necesario que aclaremos esta idea. Cuando dice toda la escritura es inspirada por Dios, ¿qué se le ocurre a usted? ¿Toda la escritura? ¿Toda la Biblia? Porque si se le pregunta esto a un católico, dice, ya ve, los evangélicos le quitaron libros a la Biblia. ¿Y qué está diciendo aquí? Que toda la escritura es inspirada por Dios. O sea que eso incluye los libros apócrifos. Eso incluye los libros deuterocanónicos. Eso incluye libros desde el punto de vista del pensamiento católico. Eso incluye libros que contienen doctrinas contrarias al resto de la doctrina que están en los libros que el canon evangélico aceptó, ¿sí? Y para ellos toda la escritura son los 72 libros, no 66. Y por eso usted tiene que estar ubicado y sabedor de que a un católico le enseñen es que los católicos han pedaceado la Biblia. Los evangélicos le han quitado 6 libros a la Biblia. Le quitaron sabiduría, le quitaron Macabeos, le quitaron Esther, y entonces se van por ahí, ¿verdad?, señalando de que nosotros tenemos una Biblia que fue mutilada. Entonces vea la importancia de entender el texto. Bueno, toda la escritura, ¿son los 66 o son los 72? Ahora, Pablo, en el contexto que está hablando aquí, dado que la segunda parte del Nuevo Testamento no estaba escrito, Pablo se estaba refiriendo al Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento fue inspirado por la ley y los profetas, fue inspirado por Dios, pero también podemos entender de una manera más amplia que muchos estudiosos o más bien maestros de la Biblia consideran que en realidad aquí, al igual que hay otras fallas en la Reina Valera, como yo suelo señalar, en la redacción, en la escritura, la forma correcta de haber sido traducida esta parte es: toda escritura inspirada por Dios es útil. No toda la escritura es inspirada por Dios, porque si a usted le preguntan cuál es la escritura para los judíos, el Antiguo Testamento.
Para los católicos, la Biblia con todo el montón de libros torcidos que justifican el suicidio, que justifican las limosnas por los muertos y que justifican otro montón de doctrinas que no son bíblicas. Para el evangélico, la Biblia es recortada. Entonces tenemos tres posiciones: toda la escritura, el Antiguo Testamento, la Biblia con los deuterocanónicos y la Biblia sin los deuterocanónicos. Pero esta es una verdad sumamente importante de comprender. Toda la escritura inspirada por Dios es útil. O sea, la verdadera escritura, la que es inspirada por Dios, esa sí es útil para poder enseñar. La que no es inspirada por Dios no sirve para poder corregir, ni para instruir, ni para enseñar a nadie. Pero la escritura inspirada por Dios, esa escritura, esa en particular, es útil para poder perfeccionar al ser humano, para poderlo capacitar para toda buena obra. Ahora yo quiero poner, en el corto tiempo que tenemos entre semanas, quiero poner en realce o señalar el detalle de que Pablo instruye a Timoteo que dado que se va a desarrollar un ambiente de perversidad, de maldad, con el agravante de la apariencia de piedad, apariencia de religiosidad, y esos son los perversos más peligrosos, los religiosos, porque aparentan ser algo que no lo son. Entonces, estableciendo que esa es una realidad de la evolución del mundo, entonces Pablo le da una instrucción a Timoteo que nosotros también podemos aplicar en nuestra vida, y es que el valor de la palabra de Dios, la aplicación de la palabra de Dios en nuestra vida, nos coloca en una posición totalmente diferente. El apóstol Pablo le dice en el verso 14: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Pablo está hablando con Timoteo, y si buscamos un poquito la historia, Timoteo era hijo de una madre judía y de un padre griego. O sea, en otras palabras, haciéndolo contemporáneo, Timoteo era hijo de una mujer evangélica y de un mundano. La hermana cayó en pecado con el mundano y al final se unió en yugo desigual, y entonces nació Timo. Pero viene Pablo y reconoce a través de una de sus cartas que lo bueno que la mamá hizo fue que le transmitió la fe de su abuela. ¿Ha leído ese texto en la palabra? Pablo le dice a Timoteo que en él habita la fe que había en su madre Eunice, creo, y en su abuela Loida, si no me equivoco. Entonces, por lo menos la mamá hizo algo bueno después de haberse metido en el yugo desigual, de casarse o de regentarse con un griego. Entonces, Pablo le recuerda a Timoteo: tú sabes, le dice, de qué es lo que has aprendido. Tú sabes de qué estás persuadido, las cosas que han llegado a ser claras. Y tú sabes de quién las aprendiste. Y ahí entra la abuela, entra la mamá, pero después entra él, como un maestro, como un instructor, porque Pablo llama a Timoteo verdadero hijo en la fe. Yo quisiera llamar a algunos así, verdadero hijo. A otros tal vez por lo menos hijo, a otros casi hijo, a otros ya va llegando, verdadera hija. Entonces el apóstol Pablo llama a Timoteo verdadero hijo en la fe, porque Pablo tuvo que ver en la formación del carácter de la persona, del desarrollo espiritual de Timoteo. Y entonces le dice algo que es con lo que yo quiero terminar: desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. De nuevo es una referencia al Antiguo Testamento, porque Pablo está escribiendo esto históricamente allá por el año 60 o 70. El Nuevo Testamento no se completó sino hasta del siglo II, casi pasando el otro siglo. Entonces Pablo está refiriéndose a las escrituras del Antiguo Testamento y le está diciendo a Timoteo: tú desde que eras niño, tú ya conocías las Sagradas Escrituras. No está hablando de la Biblia, está hablando de la Biblia hebrea, si podemos llamarla de esa manera. Está hablando del Antiguo Testamento. Y entonces me gusta esta frase que con la que quiero terminar: las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Y entonces yo extraigo esta idea, mis hermanos. Con la palabra de Dios, un verdadero discípulo se hace sabio para la salvación.
¿No cree que es una declaración importante? Con la palabra de Dios, un verdadero discípulo se hace sabio para la salvación. Y entonces considere esto: el mundo vive en la ignorancia, el mundo vive en debilidad, el mundo vive en esclavitud, el mundo vive condenado hacia la muerte. Usted ha sido perdonado, ha sido adoptado, su nombre escrito en el libro de la vida, usted es libre, usted ha sido comprado, hay una herencia reservada en los cielos para usted, pero usted tiene que aprender a vivir sabiamente. ¿Y cómo aprendemos a vivir sabiamente? Con la palabra. Pero hay que detenernos en la palabra para analizar la palabra. Un ejemplo: recuerdo que hace algunos años prediqué el mensaje: el amor de Dios no es incondicional. Porque muchos predicadores estaban dándole que el amor de Dios es incondicional, es incondicional. Y Jesús no dice eso. Si permanecéis en mi palabra, permaneceréis en mi amor, dice el Señor. O sea que hay una condición para permanecer en el amor. Otra mentira: Dios ama al pecador, pero odia el pecado. ¿Dónde está el texto? Mi Biblia sí dice que la ira de Dios está sobre el pecador. No dice que Dios ama al pecador. Entonces, cuando nosotros no somos cuidadosos, decimos amén, decimos sí, o posteamos probablemente escrituras que han sido sacadas o arregladas y que no son verdad. Y entonces tenemos que ser cuidadosos. Con esto quiero terminar. Usted puede hacerse sabio para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús, pero no es automático, sino que usted tiene que retener la palabra. Usted tiene que aprender la palabra. Usted tiene que llegar a la persuasión, es decir, a la convicción. Llega un punto, hermano, donde uno comienza creyendo que el Evangelio es verdad, que Jesús murió, que Jesús resucitó, pero llega a un punto de convicción: Jesús está vivo, Él es real para mí, he sentido su presencia, me ha respondido cuando he clamado, ha obrado en mi vida. Entonces llego a la convicción: Él está vivo. Comencé creyendo, comencé aceptando que era verdad lo que me dijeron, recibí el Evangelio, pero llego a un punto de convicción, de seguridad, y eso es una responsabilidad personal. Pero el apóstol Pablo le dice a Timoteo que las escrituras lo pueden, posibilidad, lo pueden hacer sabio para la salvación. Y con eso termino esta noche. Un verdadero discípulo llega a ser sabio para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Pero yo quiero dejarle a ustedes esta inquietud, no solo porque se está citando la palabra o algún verso que a usted en medio le parece conocido, o se está mezclando parte de un texto con otra parte que usted no la recuerda. Vamos a considerar que esa es palabra de Dios. Tenemos que escudriñar la palabra. Por ejemplo, cuando se habla del círculo calvinista, cuando se habla acerca de la predestinación, se hacen declaraciones como esta: Dios le amó a usted desde antes de la fundación del mundo. Entonces vienen los hermanos que no han entendido que detrás de eso hay una mala comprensión y una declaración incorrecta. Amén. Entonces si a usted Dios lo amó desde antes de la fundación del mundo, ¿dónde estaba usted cuando Dios lo amó antes de la fundación del mundo? O sea que existía. ¿Y dónde existía? ¿Y cómo es eso? Y eso nos lleva a un análisis que muchas veces el creyente común y corriente no lo hace. Ahora, ¿qué es lo que dice la palabra realmente? Que fuimos escogidos en Él antes de la fundación del mundo. ¿Qué significa eso? Que el escogido es Él. Desde antes que Dios fundara el mundo, escogió a Cristo como el medio para la salvación. El hombre no había sido creado, el mundo no había sido creado, el hombre no había pecado, la humanidad no había caído en condenación, pero Dios ya había provisto la salida y la solución era Cristo. Pero de ese texto que es bíblico y que es doctrina bíblica, de que fuimos escogidos en Él, al verso que dice: nunca olvides, Dios te amó desde antes de la fundación del mundo, ya hay una gran diferencia. Y termino solamente con ese ejemplo para dejar este reto. Tenemos que ser meticulosos, cuidadosos en escudriñar la palabra de Dios.
Jesús dio esa instrucción: escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas se encuentran la vida eterna, le dijo a los judíos, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que, mis hermanos, un verdadero discípulo es alguien que llega a alcanzar la sabiduría para poder ser salvo por medio de la fe. Un verdadero discípulo es alguien que entiende los tiempos, sabe dónde está viviendo, sabe qué es lo que está por venir, sabe qué es lo que ya pasó. Un verdadero discípulo sabe cuál es la provisión de Dios para su vida y sabe cuál es la voluntad de Dios para su vida. Y vamos a continuar hablando muchas cosas más necesarias para establecer nuestra fe, porque hay muchas declaraciones que nosotros hacemos evangélicamente hablando. Me voy a anticipar, como por ejemplo, es que en el tiempo de Dios, hermano. ¿Y cuál es el tiempo de Dios? No es que se haga la voluntad, si Él quiere, bueno, si no, pero Jesús habló acerca de pedir con fe, creyendo que usted iba a recibir. Entonces hay muchas cosas que están mal enfocadas, están mezcladas, y tenemos que ser, como dije, diligentes, minuciosos en escudriñar la palabra de Dios. Amén. Damos gracias a Dios por la vida en esta noche. Le bendecimos. Le agradecemos por permitirnos reunirnos y por permitirnos escudriñar su palabra. Padre Celestial, gracias porque con tu palabra tú alumbras nuestro camino, nos das entendimiento. Ya no caminamos en tinieblas, tenemos la luz de la vida. Padre, gracias por revelarnos tu evangelio, por revelar a tu Hijo en nosotros. Padre, gracias por revelar la salvación, el perdón, la herencia, la adopción, la victoria, la provisión. Padre, gracias por revelar que vivimos bajo tu gracia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Jamás podríamos pagarte por todos tus beneficios, pero podemos honrarte con nuestros labios, con nuestra vida, con nuestras obras. Podemos adorarte, Señor, con frutos de justicia, frutos de santidad, obras de amor. Podemos adorarte a ti, Señor, y darte a ti la gloria, reconociendo que tú eres nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro Señor. Y en esta hora, Señor, te damos las gracias por todo el bien que hemos recibido de ti, y te damos las gracias que podemos meditar en tu palabra y podemos ser afirmados y establecidos en ella. Ayúdanos, danos entendimiento, Señor, sacia a los hambrientos, Señor, revélate a los que te buscan, da entendimiento a los que claman, Señor. En el nombre de Jesús, revela tu voluntad, revela tus propósitos, revela tu palabra a tu pueblo. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias, bendito Dios.